Bien, si me acompañan por favor a orar, la clase de hoy es la milla extra. Aquí ya se ve, ¿cierto? Bien. Ok, Señor, te doy las gracias por este momento que nos das de poder estar reunidos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas tomar el control de esta reunión, que tomes el control de mi boca, Señor, que seas tú en medio de esta reunión, que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija. Señor, en el nombre de Jesús te pido que todos los que están en esta sala conectados, Señor, auxiliares, maestros, alumnos, Padre, seamos conducidos siempre por tu Espíritu Santo. Que nos lleve, Señor, que sea tu palabra lámpara a nuestros pies, que nos dé dirección, que nos ayude a poder tomar decisiones sabias, Señor. Que el día de hoy, que es la clase, es la mía extra, Señor. Que no solo demos la mía extra a conveniencia cuando nos interesa, sino que lo hagamos con intención, con propósito. Señor, que ahora que lo vamos a aprender de una manera diferente, a la luz de la palabra, Señor, que esto se vuelva un hábito saludable en cada uno de nosotros y que lo podamos aplicar en cualquier entorno en el que nosotros estamos, sea trabajo, sea familia, comunidad, universidad, colegio, qué sé yo, Señor, nuestros ambientes de trabajo, de negocio. Guíanos a través de la escritura, a través de esta enseñanza, Señor, y que la milla extra la entendamos también como el opuesto a tirar la toalla. Desde ya, Señor, si hay alguien, mi Dios, en esta reunión que está acá, que aunque lo vea después en línea, Señor, que no haya ningún motivo por el cual tiremos la toalla, que al contrario de tirar la toalla, Señor, nos sumemos también a este mover de dar la milla extra y a la luz, Señor, de lo que Jesús nos enseñó, del ejemplo que nos dejó, Señor, que desde ese momento, mi Dios, incluso de dar, dio la milla extra hasta lo último en la cruz del Calvario, Señor, que ese sea nuestro mejor y mayor ejemplo de dar la mía extra. Señor, ponemos esta reunión en tus manos desde ya. Gracias, gracias, gracias Espíritu Santo, porque sé que tú estás en medio de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les decía, la clase de hoy es la milla extra. Entonces, primero, la cita está fundamentada en esta cita que dice Mateo capítulo 5, versículo 41, y dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él. Dos. Pero lo primero es no saquemos las cosas del contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un entorno histórico-cultural en el que se desarrolla justamente en ese tiempo de la iglesia primitiva, y todavía más antes, mejor dicho, en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Porque la ley romana decía que se le obligaba o le daba los derechos a un soldado romano de que podía obligar a cualquier judío a cargar su equipo militar por una distancia exacta, una milla. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto y leí al respecto porque si bien es cierto o sea, este es el contexto histórico, ¿verdad? De lo que cómo se dio en los tiempos de Jesús. Jesús ocupó algo que servía, que era una forma de esclavitud, era una forma de abuso, ¿verdad? Físico, ocupar a un judío que tenía una identidad, no puedo decir que era una nacionalidad, porque no era una nacionalidad, pero que en realidad se aprovechaba del judío para que se llevaban. Miren, o sea, no solamente hablábamos de un equipo militar que podría haber sido, ¿verdad? O sea, ligero, o sea, realmente era mucho más pesado que tal vez que un soldado raso hoy en día, que alguien incluso hoy en día podría cargar. No sabemos con exactitud tal vez de cuánto fue, pero si algo puedo ver esto es que en un acto de opresión, que para muchos también pudo haber sido esclavitud, Dios lo ocupó, lo transformó en una forma de libertad. Entonces, todo aquello que de alguna manera puede significar hoy en día una forma de opresión, Dios lo toma y lo transforma
a libertad. Todo lo que puede ser de opresión, Dios lo mueve a libertad. Entonces, no solo se trata de operar y de ver esto, de responder desde la ley, porque cualquiera puede haber dicho, lleva la voz, o sea, son tus cosas, yo no las voy a llevar, yo no tengo ningún derecho, o sea, no estoy obligado bajo, digamos, la ley de Moisés. Imagínense esto, estaba la ley de Moisés y estaba la ley romana, entonces, y ellos antepusieron la ley romana todavía por encima de lo que en la ley de Moisés podría haber significado. Entonces, todo judío no tenía ningún derecho excepto lo que el romano podía decir. Todavía otra razón para decir que Jesús fue la contracultura de ese tiempo, porque no se dejó de llevar solamente por la cultura, ¿verdad? Llevarse por las corrientes de su tiempo. Todavía dio una forma diferente de cómo verlo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que esto sí, en realidad es un principio revolucionario para su época, ¿verdad? Porque no solo va a responder desde la obligación que conllevaba esto, sino desde un corazón transformado. Y un corazón transformado, esto no tendría que oprimirlo, a pesar que en el entorno sí haya existido eso, pero en su corazón que estaba transformado, eso no era una forma de opresión. Entonces, grábate esto como una idea fundamental para ti. El reino de Dios no se edifica con las cosas mínimas, sino en realidad con personas que están dispuestas a dar más de lo que podrían hacer. ¿Cuál es también nuestro enfoque a nivel del liderazgo? ¿Verdad? Que un líder en el reino de Dios no hace solo lo que es requerido, no sirve bajo una presión porque te estén diciendo vas a hacer esto. Yo quiero tomar las palabras cuando uno de mis líderes, Javier Flores, se unió a la clase, impartió la clase. Alguien preguntó, y terminando la academia, estoy obligada a abrir un grupo de amistad. Él dijo, estás integrado, lo voy a parafrasear en las palabras en lo que dijo, estás integrado en un grupo de amistad. Esto es parte de tu formación, pero eso no significa que tú inmediatamente vas a abrir un grupo de amistad, porque hay un proceso en el que tú evolucionas, tú desarrollas, maduras emocionalmente, espiritualmente, sobre todo, ¿verdad? Entonces ya eres parte de un grupo de amistad, por supuesto que vas a tener privilegios. Y eso es algo también, es tu servicio que le vas a dar a Dios. Entonces, ¿cuál es esta idea clave como liderazgo en el reino? Servicio con una excelencia, y que eso es voluntario. Tu actitud va a contar también en esto. Y aquí vemos entonces, si hay alguien que me pueda ayudar leyendo Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42, por favor. Entonces, vemos aquí que la milla extra no solamente es una distancia como la podrían haber visto los romanos, es esta cita donde está el puntero. Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Porque aquí vamos a ver por qué es la disposición de un corazón. Yo la tengo acá. Adelante, por favor. Dice, ay, espérame, no lo tengo. ¿Del qué? 38-42. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Gracias. Bien, bien. Aquí hable más. Es esto, disposición del corazón. Yo les puedo abrir mi corazón y decirles, y probablemente en esta sala más de alguien lo pensó, es como le voy a poner la mejilla al otro, ¿verdad? Es como si alguien me pide algo, ¿por qué se lo tengo que dar también? Entonces, no necesariamente tiene que ver con una acción física hoy en día de hacerlo, de que si te golpean una mejilla vas a poner la otra de inmediato. Veámoslo, todo lo que se ha leído aquí en estas citas es la disposición con la que se hace, porque el hecho que está aquí implícito dentro de la cita, de que si
te dan en la mejilla, tú pones la otra, es porque quiere decir que no nos hemos salido de el evento histórico y cultural del tiempo de Jesús. O sea, quiere decir que más de alguien se le pudo haber opuesto, lo pudieron haber golpeado, entonces aún así siguió renegando o diciendo, no, yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué se muestra? De que si alguien hubiera estado en estas situaciones, me tocó, yo dije que no, me golpeó, entonces voy a qué más toca, estar dispuesto con una actitud, y esta actitud no tiene que ser ni negativa ni renegadora, que ni reniegue, ¿verdad? Que no es que se queja, perdón, sino que debe haber una actitud positiva. Entonces, no es el entorno otra vez, es tu condición interna. Entonces, el estándar del reino otra vez no sirve por la presión, sino tu excelencia, lo que haces tú como excelencia. Esta semana estábamos hablando y les voy a contar esto porque realmente no es un secreto, simplemente es la excelencia con la que la iglesia hace lo que hace en todas sus áreas. Les digo, en el área de servicio en la que yo estoy, pues estoy en medio de escuchar, de ver y guardamos con sumo celo también lo que, nada que sea secreto, pues, sino que realmente lo que sucede dentro de la iglesia. Pero esto sucedió, ¿verdad? En un grupo de coordinación, ¿verdad? En el que es un grupo de mujeres que se llama Conectadas, compartieron una imagen en realidad de nada que ver con Conectadas, sino que con algo que tenía que ver con Emprende, con la radio. Entonces, algo estaba mal escrito y lo dijimos, hay que corregirlo, ¿verdad? Entonces se corrigió y decían, es que ya, hasta en eso hay que cuidar la excelencia, decía una de ellas, y le digo, totalmente de acuerdo, nada que perdonar, yo soy igual. Entonces, y le decía a ellos, miren, tan importante es en esos detalles, cuidar esos detalles, que la iglesia sí cuida esos detalles, de verdad, porque cuando hay servicio de milagros, por ejemplo, les digo, las personas de medio son elegidas, no todos, o sea, y me refiero a elegidas porque tienen que tener buena letra y saber escribir para llenar los testimonios. Y yo estaba ese día de servicio y alguien dijo, ¿verdad? El líder les dijo que quién había tomado el testimonio, porque la letra no se entendía nada, o sea, nada, y el testimonio estaba mal escrito. Entonces dijeron, vayan a buscar a la persona que pasó, dio el testimonio y se lo vuelven a tomar. Ya no lo encontraron, o sea, ya no hubo una forma escrita, del testimonio estaba ahí. Entonces, miren, esos pequeños detalles que uno cree tienen un efecto bien grande. Entonces, por eso es la excelencia y debe de ser voluntario. Entonces, la primera mía dice ahí, que es lo que le piden, es una obligación, hay que cumplirla. La segunda mía es donde comienza tu liderazgo y lo que en verdad ahí pues también se muestra, ¿verdad? Lo que sale a lucir de ti como líder. Entonces, veamos, este es un modelo de entrega total. El ejemplo del apóstol Pablo. Dice segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 14 y el 15. Si alguien lo puede buscar y leer, por favor. Mientras, veamos aquí, Pablo en su condición de apóstol. Mientras alguien lo busca y lo pueda leer, ahí abre su micrófono, por favor. Pablo no daba solo lo justo, no era como, ¿verdad? De una forma egoísta en darlo, o sea, se daba su tiempo por completo, se cruzaba los continentes para poder estar con la gente, daba todas sus fuerzas hasta gastarse todos sus recursos y lo más importante, daba su corazón. Entonces, ¿cuál es el principio del liderazgo aquí? Que los líderes verdaderos no calculan en realidad cuánto pueden evitar dar, sino cuánto más pueden aportar. Y yo no te digo que des hasta lo que no tengas, o que esto se malinterpreta el hecho de que tengas que, perdón lo que voy a decir, empeñar tu carro, tu casa para dar hasta lo que no tienes, porque eso no es tampoco la forma que se debe de ver, sino que debe de haber un sentido genuino de poder darlo. Y lo voy a llevarlo a un punto. ¿Alguien tiene segunda de Corintios capítulo 12? Yo lo tengo. Gracias.
Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ay, es 12, 14, 15. Ah, sí, 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 ¿verdad? Mm, Segunda de Corintios, Ajá. capítulo 12, versículos 14 y 15. Ah, sí, Bien. perdón. Ujú. Aquí está. Me había perdido. Adelante, adelante. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más sea amado menos. Ven, que grueso, a mí, no, esa cita que le acaba la del verso 15, a mí me provoca un sentimiento profundo, porque quiere decir que, nuevamente, veamos la figura de quién está hablando y a quién se está dirigiendo, los corintios. Entonces, imaginen a Pablo cruzándose los océanos, viaje por barco, expuesto a tanto peligro para poder llegar a los corintios, que es un pueblo que él tanto amaba, que dice que aunque yo los ame tanto, ustedes me amen menos. Quiere decir que a pesar que él lo dio todo, todos sus recursos, puso su amor para con ellos. Y en este sentido, en esta misma línea, no voy a Pablo como líder de que él esperaba ver esa reciprocidad de que si yo te doy, tú me das en la misma vía o en el mismo nivel, porque en realidad no veo a Pablo de esa manera, no hay una escritura como apóstol en la que dé ese mínimo detalle como para poder confundirlo de semejante manera. Simplemente creo que sí, en el nivel del liderazgo actual, uno tiene la capacidad de ser un efecto multiplicador, es decir, de multiplicar y hacer un líder también con ese corazón, o sea, en esos niveles de liderazgo, y de hecho John Maxwell habla de esos niveles de liderazgo en los que uno puede duplicar y multiplicar la escala de liderazgo. Entonces, eso quiere decir que aquí hay valores implícitos, aquí hay mucho carácter, personalidad, incluso hay un patrón dentro del líder que se va hasta, de cierta manera, se está moldeando, ¿verdad? Y uno quiere moldear en realidad a Jesús. Pero yo pienso, Pablo también quería moldearlos en esta misma línea. Y ahondándolo todo, todavía ellos, algunos lo amaban menos. Y definitivamente lo dio. Entonces, eso miren, esto es historia de ayer y hoy. Pasó en la escritura, pasa hoy en día. No es nada que en realidad uno diga, "No, yo lo he dado todo". O sea, dar ese amor incondicional y ver, digo, en esta manera en la que si uno ha recibido milagros financieros como líder, uno quiere que sus ovejas y que los discípulos reciban milagros financieros. Que si uno ha recibido un milagro de sanidad como líder, uno quiere ver en las ovejas, en los discípulos, que haya también un milagro de sanidad y así que experimenten la paternidad de Dios como también uno la ha experimentado. Y en eso es para mí, ese es el resultado de este modelo de entrega total. O sea, tal vez para muchos que les estoy hablando algo que sea un poco diferente, una versión diferente de lo que de ustedes puedan tener en el manual de ADL, pero como dice un buen amigo mío, si fuera lo mismo, mejor les damos el manual cada uno por su forma, ¿verdad? Y lo estudian para el parcial, pero en realidad hay que buscar la forma de transformación que tenemos a través de esta escritura y que en realidad es tan buena de poder verlo de esta forma. Miren, les voy a leer yo acá Génesis 24, no lo voy a leer todo, solo lo voy a saltar para ponerlo en contexto. Yo les digo a ustedes, lean Génesis. Esta historia es fascinante, la de Rebeca, ¿verdad? Y aquí vemos la iniciativa que Rebeca realmente puso. O sea, vean esto, el modelo de iniciativa. Lo que vimos antes es un modelo de entrega total. La de Rebeca es un modelo de iniciativa, ¿verdad? Y el capítulo 24, para que sepan, tiene
67 versículos. Obviamente no los vamos a leer todo, ¿verdad? Solamente una parte que sí es la historia, ¿verdad? Que en la que Rebeca, miren, dice, vamos a ver. Dice, la narrativa es que nadie le pidió que diera agua a los camellos. Ella pensó, se adelantó y dio más. Entonces, ¿dónde está esta cita? Bueno, Isaac manda a, a su siervo para que busque a Rebeca. O sea, perdón, no a Rebeca, ¿verdad? Sino que busque una esposa para Isaac, para su hijo. Entonces, dice, vamos a leer otra versión, pero no quiero leer esto que tengo aquí. Eso. Dice, versículo 10. El número de camellos que el siervo se llevó. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Tenía una gran flota de camellos. Y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto, imagínense todos los regalos que una mujer podría recibir y puesto en camino, es como que nos dejen en Sara las llaves y nosotras adentro escogiendo todo lo que querramos, ¿verdad? Comercial aparte. Entonces, 11, e hizo arrollar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas. Eso es estrategia. Versículo 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Imagínense la fidelidad del siervo, no conmigo, sino con el señor Abraham, su señor. He aquí, dice el 13, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta, la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Muy bien. Para que avancemos con la matemática, eran, miren, 10 camellos, ¿verdad? Un camello puede beber hasta 160 litros de agua, 160 litros. 10 camellos, 10 por 160, 1,600 litros de agua. O sea, miren, la mujer no era fitness, no hacía CrossFit, simplemente era alguien que hacía lo hábito, o sea, para ella su hábito era hacer más de lo que debía. O sea, llevaba el agua en cántaro. Yo no sé ustedes, de verdad, si alguien ha pulsado, quién ha levantado un garrafón de agua pura y que le ha dado vuelta tal vez. ¿Quién? A ver, alguien que me levante la mano. Un garrafón de agua pura. Ok, David, Karin, Rocío. Aquí hay un montón que han levantado, o sea, lo levantamos y casi que de arrastradas, ¿verdad? O sea, imagínense que en esa vuelta de levantar un garrafón de agua, Rebeca no solo hizo uno, o sea, dio a todos los camellos que llevaba el siervo, eran 10,600 litros, tragaron de agua estos camellos. Y encima también el siervo, o sea, porque también iba sediento. O sea, ¿qué nivel de iniciativa y de dar la mía extra mostró Rebeca? Entonces, miren, esa oferta no fue ningún gesto pequeño. O sea, fue un trabajo, mira, aquí es extenuante, pero fue excepcional, excepcional. Nadie se lo pidió, el siervo solo lo dijo y puede haber sido una forma en la que tal vez haber visto a sus camellos cansados, ¿verdad? Pero es como para que les diera de beber, o sea, realmente fue una gran acción. Entonces aquí, ¿qué hizo ella? Mostrar carácter, no conveniencia. Vio una necesidad y la suplió con abundancia. Y fue misericordiosa, podría decir yo. ¿Por qué? Porque en medio de eso mostró misericordia con la creación, con los camellos, ¿verdad? No solo le dio al siervo, sino que también se apiadó
de los camellos, que son creación de Dios también, ¿verdad? Entonces, veamos lo otro. Acá hay una excelencia que persevera. Lucas 14:28 dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? En estas iniciales que aparecen ahí, en realidad son iniciales en inglés, un modelo, quality, quantity, mental, attitude. Entonces, calidad de hacerlo bien, o sea, todo lo que hagas lo tienes que hacer bien. Esa es la calidad con la que haces tu trabajo. La cantidad implica que hagas más de lo esperado. Y cómo lo debes de hacer, que está implícito, es la actitud mental, hacerlo con buena disposición. Dios no bendice todo lo que está como, lo dejas a medias, ¿verdad? O sea, lo dejé a medias y después lo voy a terminar y se me olvidó. Tampoco es como la mediocridad, ¿verdad? En el sentido de como, sí, lo hago, no lo hago. Eso es lo mismo de dejar las cosas también como a medias. O sea, imagínense qué feo, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir incluso la acción de levantarnos y dejar la cama tendida. Cualquiera, miren, un pensamiento vago del vago puede decir, bueno, sí, me estoy levantando, pero como me voy a trabajar, ya en la noche la cama ya está lista solo para que me venga a dormir. O sea, lista es en desorden, ¿verdad? El nido. Entonces, no. O sea, solo el hecho de hacer la primera acción en el día, de arreglar nuestra cama, le estamos dando a nuestra mente la instrucción de, ya hiciste una acción que implica ¿qué? Movimiento. Ahora hay que avanzar, una acción que genera movimiento y avance. Que si ya hiciste eso, todo lo demás lo vas a poder hacer. Entonces, esta cita implica nuevamente calidad, cantidad y que tu actitud es importante. Eso determina cómo tú vayas a hacer cualquier cosa en la vida. Vemos esta otra. Alguien que me pueda leer ahí la cita que está justamente en pantalla, Lucas 17:10, no la tienen que buscar, solo es leerla de la pantalla. Lucas 17:10, ahí mismo está la imagen. Dice, Así también. Ay, dale, dale. gracias. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Gracias, Adri. Miren, esta cita sí a mí me confronta. Yo justamente con alguien en la noche y le decía, yo creo que vengo de unas etapas de obediencia con Dios que a veces es como una obediencia que no tiene un sentido para mí, pero lo único que yo sé es obedecer. Siento y la definía de esa manera para mí, ¿verdad? No estoy diciendo que sea para ustedes, pero es la manera en la como yo lo he asimilado y como yo he visto la obediencia en mi vida con Dios. Digo, he pasado por etapas de mi vida de tener una obediencia así, qué loco, o sea, de tener una obediencia y que yo digo es, qué locura, ¿cómo voy a hacer esto? Pero, o sea, el Señor me lo dijo, lo voy a hacer, obediencia. La otra es una obediencia así radical, que yo digo es como, y ahora siento que he pasado y he experimentado una obediencia que ha dolido, pero que he cumplido. Ha dolido mucho y he cumplido. O sea, no me he puesto en el sentido de no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y vemos esto que dice, qué raro es, o sea, que si te dicen, te dan una instrucción, la cumples, es como me van a decir que soy un siervo inútil. Si lo que se me ha ordenado, lo hice. Entonces, cualquiera podría pensar, entonces, a pesar de que cumplí una orden, de que fui obediente, me siguen diciendo que soy un siervo inútil. Entonces, tal vez el contexto sí puede sonar un poco pesado. Nadie está hablando de contradecir una instrucción o de no ser obedientes, sino que en el hecho es de lo que yo estoy siendo obediente es todavía, recuerden el principio de la iniciativa que Rebeca puso. Entonces, de mi obediencia es la iniciativa que se debe demostrar adicional
a eso, porque dice, pues solo lo que debíamos hacer hicimos, o sea, solo cumpliste lo que se te pidió, y eso es todo. Cualquiera puede decir, está bien, no hay problema, trabajo de 8 a 5 y eso está bien, no hay problema, ¿verdad? Pero, o sea, si queremos ver más, hay una iniciativa que también debemos de dar. Entonces vemos aquí este comparativo, que es mucho más fácil de mostrarlo así. Obediencia básica, solo cumple órdenes. Ese es el estándar mínimo. Una obediencia básica, qué raro, cómo puede sonar, ¿verdad? Pero es el que cumple órdenes. Está siendo obediente, perfecto, está bien. Nadie ha dicho que no lo seas, pero eso es lo que se te pide y es lo que tú debes cumplir. ¿Cuál es la mía extra entonces? Esa es la que gana confianza, la que te da una autoridad, miren, en el cielo como en la tierra es la escritura, autoridad espiritual, autoridad en la tierra, lo vamos a poner así, autoridad en la tierra. ¿Qué significaba para Jesús? Jesús daba una palabra y los elementos le obedecían. Los elementos, autoridad espiritual, que es que todo lo que está en el mundo espiritual obedecía a Jesús. Esa es la autoridad, la diferencia entre la autoridad en la tierra y la autoridad espiritual. Entonces dice aquí, gana confianza, autoridad. ¿Qué significaría para nosotros en nuestro liderazgo? Es que tú tengas autoridad en el medio en el que tú te desenvuelves. Tienes una autoría y espiritualmente también estás ganando. Te estás poniendo en ese carácter como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes esta autoridad espiritual. Y hay un sentido de influencia. No hablamos de una influencia aislada o tal vez que tenga un sentido de vanagloria, de decir yo me las puedo todas. No, la influencia sí está relacionada directamente al liderazgo, porque a través de tu liderazgo tú puedes influir positivamente en alguien más. Y sí es que pueden haber líderes negativos, por supuesto. Hitler, que condujo, ¿verdad? Todo lo que sabemos en la historia, pero era un líder negativo, sí, pero lo fue. Entonces tu influencia está ligada a tu liderazgo. Cómo influyes en los demás es una responsabilidad. Y si vamos a generar influencia, que sea una influencia positiva y que sea una influencia de reino. Al final, este sentido de influencia se va a ver en los frutos. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué clase de frutos es lo que estamos generando? Es también un producto de la milla extra. Entonces, el liderazgo comienza cuando alguien actúa sin que nos lo estén pidiendo. Bien, tenemos esta aplicación práctica en el trabajo. Aquí les pido a 2 personitas de los que se han quedado con ganas de leer y no han leído, que por favor busquen una, Colosenses capítulo 3, 23 y alguien más, Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Pónganse ahí de acuerdo. Quien tenga la primera cita no hay problema. Colosenses 3, 23 o Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Buenas noches, voy a leer Colosenses Gracias. 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Gracias. Ahora la siguiente, que es Filipenses. Yo tengo Filipenses. Dice, por tanto, amados míos, no, es 2:14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Gracias. Miren esto, lo que Carly acaba de leer, que en el trabajo, yo podría decir en cualquier actividad que signifique un trabajo, incluyendo la parte del servicio,
lo voy a volver a leer, Darlene, en otra versión, solo para poder llegar también al punto. Miren, Ok. TLA dice, hagan todo sin hablar mal de nadie, sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Bien que les dije anteriormente que también en los frutos se conoce. ¿Qué clase de fruto estamos dando a raíz de esto? Y miren, todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios, dice Colosenses. Y además, o sea, el hecho que hagamos las cosas para Dios, aquí se muestra esto, porque se complementa de alguna manera en el que si vamos a hacer las cosas para Dios, quiere decir que no nos vamos a quejar, quiere decir que no vamos a hablar en mal, quiere decir que no vamos a caer en contienda como lo dice la Reina Valera. O sea, que nos vamos a alejar de todo ahora de maldad. O sea, y que al final me gusta lo que dice TLA y cierra con brilla por tu buen comportamiento. Si quieres anotarlo esto como una clave, una expresión clave para ti, Filipenses 2:15 en TLA dice, brilla por tu buen comportamiento. ¿Cómo lo hacemos esto para nosotros? Que se vuelva rema. Tengo que brillar por mi buen comportamiento. ¿Qué vas a hacer cuando estás en medio de alguna situación que pueda ser así como lo dice acá, que hay que dejarnos de la maldad, de todos los que puedan hablar mal o hacer mal? Debo brillar por mi buen comportamiento. Debo brillar por mi buen comportamiento. Voy a brillar por un buen comportamiento. Esos van a ser tus frutos. Por eso, esa va a ser tu marca diferenciadora entre todos los demás. O sea, como tú como hijo o como hija de Dios, brillas por tu buen comportamiento. Entonces, veamos la contraparte que hacen lo malo, que se quejan, que, ¿verdad? Todos los que caminan en maldad, ¿qué pasa? No están brillando, o sea, sus frutos son contrarios. Entonces, aquí como un bullet point, ¿verdad? Irreprensibles. Sé puntual y excelente en medio de una generación más linda, el trabajo como el servicio. Lo otro, como dice Colosenses, como para el Señor, convertir lo cotidiano en una forma de adoración. Tener este reflejo, un cristiano que da la mía extra es la mejor evidencia de Cristo en el lugar de trabajo. La mejor evidencia. Ten por seguro que si en el lugar donde tú estás te desenvuelves a nivel de trabajo, tú has percibido alguna vez en la vida que sientes como humillación, como esta forma de opresión, y tú siendo hijo de Dios, no, o sea, tienes un papá que te defiende, tienes un papá que te defiende, que va a salir por ti y que vas a salir en victoria, que no va a haber nadie que se venga en contra tuyo porque tú eres hijo de Dios y tienes un papá que te defiende y que no te va a dejar caer, que no te va a abandonar. Entonces, ¿cómo ves esta aplicación a nivel de hogar? Bueno, convierte lo cotidiano en una oportunidad de bendición. Si tú antes solamente dejabas el plato, ¿verdad? Después de comer en el fregadero, ahora tienes esta oportunidad de dar la mía extra. Lo dejas y te ofreces a lavar los platos. Si alguien más ha pasado cocinando toda la semana, tú vienes y te ofreces a cocinar. O si dice, bueno, algo más, alguna tarea más que alguien más la hace, nunca la has hecho tú, ofrécete tú a hacerla. Pero hay algo más que puedes hacer en el hogar, hagámoslo. O sea, no solamente significa hacer lo mínimo para mantener la paz, sino que, como lo decíamos, uno de mis líderes, decían ser generadores de la paz, sino hagámoslo con este amor sacrificial de verdad, de que, o sea, si lo estamos haciendo para Dios, también que nuestro modelo sea ese, ¿verdad? Primero Dios y después también nuestra familia como un discipulado, de mostrar a Jesús en nuestro corazón ante nuestra familia y sobre todo cuando no son creyentes, ¿verdad? Y esta integridad, la verdadera integridad es cuando nadie nos ve. Y todo así debe de ser, ¿verdad? Cuando nadie nos ve ahora en la iglesia, ¿cómo lo reflejamos? Y me gusta esto,
Ejemplos he dado, decía Jesús. ¿Alguien más ahí, por favor, para leer Juan capítulo 13, versículos 14 y 15? Juan capítulo 13, versículo 14 y 15. Alguien que lo tenga a la mano. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. ¿Seguro? Yo tengo otro Ajá, que dice, adelante. pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias. Muy bien. Y se acuerdan de lo que hablábamos acerca de Pablo. Mire, ejemplos he dado. Entonces, quiere decir de que bajo esta cita, y que Pablo por ese entonces lo sabía, ¿verdad que sí? Ejemplo, Jesús nos ha dado, Él espera que hagamos nosotros lo mismo. En el que si Él nos lavó los pies, nosotros hagamos lo mismo. Entonces, aquí va esta forma de modelar, que de la misma manera en como hemos, que si hay un efecto implícito de reciprocidad, aunque tú no lo esperes, aunque tú no lo pidas, ¿verdad? No, el estímulo, el estímulo, la respuesta no necesariamente va a venir de la misma vía en la que tú lo das. ¿Qué quiero decirte con eso? Que si tú das la mía extra, por ejemplo, en el trabajo, y tú dices, nadie me reconoce lo que yo hago, el hombre no podría hacer, pero Dios que lo observa todo, y como dice Colosenses, lo estás haciendo para Dios, Dios que lo ve todo, en un momento te va a recompensar. Y la obediencia también trae frutos al respecto de esto. Entonces, sirvamos sin buscar un aplauso y ir más allá del rol asignado para suplir una necesidad real. La mía extra en el ministerio es un servicio invisible, nadie nos ve, pero uno cree que nadie lo ve en la iglesia y la verdad es que siempre hay alguien que te está observando. Por eso también es importante hacerlo con esta actitud, hacerlo con excelencia. Bien, que dice el propósito del desafío, lo que no es la mía extra, no es hacer más cosas para cansarte más o para que te vean en el trabajo que llegas, que te vas tarde, ¿verdad? Porque para ganar horas extra, que te vea el jefe, no es impresionar a las personas. Lo que sí es una forma, es formar una mentalidad, es formar carácter. Entonces, Dios observa cómo haces las cosas pequeñas, cómo haces lo mínimo, porque ahí se revela también el tipo de liderazgo en el que tú vas a servir. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y esto yo lo puedo decir, lo he visto, lo he comprobado. Dios te observa, Dios observa cómo hace las cosas, cómo hablas, cómo te diriges, cómo te conduces, cómo actúas en lo privado y que si en lo privado tú eres injusto y es todo lo que dice Filipenses al contrario, entonces, por supuesto que ese es lo que tú vas a cosechar, ese es el fruto de estas acciones. Y quiero dejarles también algo que podamos practicar. Ando en modo catedrático, así que ando así como dejando tareas y practicando también uso de estas presentaciones, ¿verdad? Pero hagamos esto, miren, si esto es algo para nuevo, si esta es una enseñanza que los ha retado, han visto, tienen una perspectiva diferente acerca de lo que significa la mía extra, hagamos algo. Yo me sumo a esto, tengamos un desafío.
Hagamos 3 cosas que realmente cumplan estas condiciones. Algo que no te hayan pedido a ti. Ni tú lo puedes hacer. Algo que bendiga a alguien más. Algo que glorifique a Dios. Y hazlo sobre todo sin buscar un reconocimiento alguno. Puedes hacer esto. Miren ahorita que está haciendo tantísimo frío. ¿Por qué algo que no te hayan pedido y que puedan, miren, aquí es como las 3 cosas puedes hacer de una vez? Mañana que tú salgas, llévate un suéter, un abrigo. Y si tú ves en la calle a alguien en una condición de necesidad, dáselo, porque lo va a necesitar más que tú ahorita en esta temporada de frío. Y vamos a tener la mayor parte del año así, gélido. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Dar de lo que nosotros tenemos para alguien más, compartirlo. Y Dios lo verá. Dios se va a agradar con esta acción. Y que no sea algo como lo que, ¿verdad? Lo que dice Mateo 6:5, si no estoy mal, que lo que hace tu mano derecha que no lo sepan la izquierda. Que no busquemos un reconocimiento, que no sea algo que yo tenga que publicar, que eso solamente sea para que Dios me dé un like y que te diga, bien hecho, hijo, bien hecha, hijo. Sigue adelante, lo estás haciendo bien, ya lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Y le digo, la experiencia para mí, esto de tener una satisfacción de estar haciendo bien en mi área de servicio en la iglesia, hemos tenido el privilegio, no sé si estoy mal, en los últimos 3 servicios de milagro nos ha tocado servir. Yo les digo al equipo, bien, qué privilegio tenemos de servir porque estamos inmersos en un ambiente de milagros, o sea, impregnémonos de este ambiente de milagros y demos los milagros a todo nuestro entorno. Y había un testimonio en el que el pastor le dijo al que estaba dando el testimonio por su esposa que estaba en el hospital y le dice, bien hecho, hijo, bien hecho, hiciste bien, hiciste bien. Y le digo yo a uno de mi equipo, mira, qué belleza que esas palabras que el pastor le dijo vienen, yo siento, vienen de la misma boca de Dios diciéndole a esta persona, lo hiciste bien. Y digo, qué bonito es que Dios te diga, lo hiciste bien. De pronto aparece la pastora Sonia, se queda unos minutos a la par mía, intercediendo, orando, y después me pone la mano en el hombro y me dice, bien hecho, hija, te felicito. Y yo de la nada, yo es como, yo empezaba a llorar, porque lo acababa de decir y era Dios, o sea, de verdad, Dios haciéndolo, y solo Dios puede ver lo que tú haces en lo secreto. Miren, hasta yo puedo decirle, a nosotros se nos dice en la iglesia y lo puedo ver. Hay personas que van a servir que realmente son muy humildes, muy, muy humildes. Tienen un par de zapatos destinados solo para ir a trabajar, solo para ir a servir. Su uniforme listo, planchado, íntegro, dispuesto solo para ir a servir. Su servicio no inicia el domingo, su servicio inicia desde el sábado, cuando ya preparan todos sus elementos que van a utilizar para ir a servir. Yo digo, desde ahí inician su servicio porque están haciendo las cosas con excelencia. Quieren verse en su servicio con excelencia. Y desde ahí empieza, desde ahí se nota. Entonces, miren, Dios no olvida. Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra. Dios tiene memoria. Dios se acuerda de ti. Dios se acuerda de ti. Y en el momento justo, Dios va a traerte esa recompensa. Y no seguimos a Dios por la recompensa, sino porque es quien es nuestro Padre. Nuestro Padre. Y eso hace la diferencia. Dios no exige la mía extra como un requisito de salvación. Pero sin embargo, Jesús lo dio todo en la cruz. La honra, Él y la recompensa la recuerda como un fruto de su amor.
Entonces, miren, si hay un fruto de amor de parte de Dios, por supuesto que nosotros como hijos y hijas vamos a mostrar frutos. ¿Qué clase de frutos es lo que nosotros queremos dar? Porque de hecho de una fuente no puede salir dos tipos de agua, o es un agua amarga o un agua dulce, o sea, no puede salir dos tipos de, o sea, en un árbol de mangos no va a salir una papaya, ¿verdad? O sea, no, hay una congruencia y ese es el, de acuerdo a quién eres, ese es el fruto que se va a cosechar también, ¿verdad? Entonces, eso. Miren, no es obligatoria, es una decisión. Tú tienes la decisión de dar la milla extra. Entonces, ¿dónde quieres ver tú? ¿Dónde quieres llegar tú? ¿Cómo te quieres ver tú? Porque esos son los líderes que Dios usa, esos son los líderes que Dios también va observando, los que dan la milla extra. Y les puedo decir también en las empresas, si no se ve así, estaba leyendo, traté de hacer algo elemental ahí, de dejarles un video. Y el video no me salió tan bien como yo hubiese querido verlo. Sin embargo, el mensaje suena bien. Creo que solo el audio sí se los puedo poner. O igual el video solo para que ustedes lo vean, pero va a ser un privilegio para los que están aquí, así que voy a dejar de presentar porque eso sí no quisiera como verlo en el video. Vamos a ver cómo sale. Eso me gustó como la forma en que lo presentó, porque sí hay una parábola de las naranjas, una historia a nivel de empresa. Yo no sé si alguien ha escuchado esta historia de la parábola de las naranjas. La parábola de las naranjas, el contexto es que habían dos empleados en la misma empresa. Entonces uno llegaba temprano, se iba súper tarde para que su jefe viera que cumplía más de lo debido del horario, pero solo lo hacía para impresionar. Llegó una vez ante el jefe y le dijo que quería un ascenso y no se lo dio y tenía más tiempo de estar. Le dio el ascenso al más nuevo. Entonces llegó con el reclamo y le dijo que por qué le daba el ascenso al más nuevo. Entonces lo manda a la tienda y le dice que vaya a comprar unas naranjas. Y va a comprar unas naranjas. Entonces cuando le va a comprar las naranjas, ¿verdad? Hace exactamente lo que le pidió. Entonces, pero el ascenso no vino. Entonces le dice, ¿por qué? Manda al otro a la tienda y el otro que va, el que era el más nuevo, regresa no solo con las naranjas y le llega a decir cuánto costaban las naranjas, de qué tipo de naranjas había, que si había más fruta y las frutas tenían tanto valor y tenían tanto peso y todo lo demás, hacía más de lo que debía de hacer. Entonces, sí me gustaría mostrarles esto para que ustedes tengan una idea diferente acerca de esto. Déjenme ver si lo puedo poner acá. Lo testé. Denme un momento. Voy a presentar, me dicen si se ve. Simple, pero que esconde una lección de... Hay una historia muy, muy simple, pero que esconde una lección de verdad poderosa sobre el trabajo, sobre la iniciativa y ¿Se escucha? Sí, Vamos a verlo un momento. sobre el ¿Es liderazgo. solamente Es la audio famosa o- parábola de las naranjas. ¿Perdón? ¿Todo bien? Y hoy, si bueno, solamente hoy la es vamos a audio? desmenuzar juntos. A ver, ¿no les ha pasado que sienten que cumplen con todo lo que se pide, al pie de la letra, pero las oportunidades nomás no llegan? Es una sensación súper frustrante, ¿verdad? Bueno, la historia que vamos a analizar hoy ofrece una respuesta muy, pero muy clara a ese dilema. Todo empieza en un escenario que seguro a muchos nos suena familiar, un lugar de trabajo. Aquí conocemos a dos empleados, Juan y Rogelio, y a su gerente, que les da una tarea que, en apariencia, es de lo más sencilla. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Verán, Juan se vería a sí mismo como un buen empleado. Su lógica era bastante simple. Oye, cumplo con todo lo que me piden, así que merezco crecer. Y, viéndolo desde su punto de vista, pues tenía razón.
El problema es que el gerente no estaba evaluando solo el cumplimiento de las reglas. No, él buscaba algo mucho más profundo, la capacidad de pensar como un líder. Y justo esa capacidad, esa mentalidad del líder, es lo que nos lleva a la diferencia fundamental entre estos dos trabajadores, porque al final no se trata solo de lo que hacen, sino del pensamiento que hay detrás de cada acción. Cuando comparamos sus enfoques, la diferencia salta a la vista. Juan operaba de forma, literal. Si le pedían naranjas, él traía naranjas. Su meta era cumplir con lo mínimo. Rogelio, en cambio, buscaba entender la necesidad detrás de la orden. Pensaba en el resultado final. Así que donde uno esperaba instrucciones, el otro tomaba la iniciativa. La brecha entre un sí señor y una solución proactiva es enorme. Y aquí está el meollo del asunto, el punto clave de toda la historia. Este es el principio que Rogelio entendió a la perfección y que a Juan se le escapó. El verdadero liderazgo no es una simple reacción, es anticipación. Es la habilidad de ver más allá de la tarea que tienes enfrente y comprender el objetivo final. Ahora, podríamos pensar que esto es solo una fábula moderna, una historia de negocios y ya. Pero la realidad es que este principio tiene raíces muy, muy profundas. Es una sabiduría que se ha enseñado por milenios. Esta cita de Proverbios es básicamente la base de todo esto. Y la palabra clave aquí es solícito. Es muy interesante que no dice ocupado o trabajador u obediente. No, dice específicamente solícito. ¿Pero qué significa eso realmente? Bueno, pues ser solícito va mucho más allá de simplemente hacer un trabajo. Significa ser diligente, ser atento, proactivo. Es esa cualidad de pensar más allá de lo que se te pide. En nuestra historia, Juan fue correcto, sí, cumplió. Pero Rogelio fue solícito. Él fue quien demostró el verdadero valor. Y esto lo vemos reforzado en la parábola de los talentos. A ver, el siervo que fue recompensado no fue el que simplemente guardó lo que se le dio, ¿verdad?, sino el que lo multiplicó. Esa es la esencia de la milla extra. No se trata solo de cuidar lo que se tiene, sino de agregarle valor. Muy bien, todo esto suena genial en teoría, pero ¿cómo lo aplicamos en la vida real, en el día a día? Bueno, pues es hora de pasar a la acción. Y para eso tenemos un desafío simple, pero que puede ser transformador. El desafío de los 7 días. La idea es esta. Durante una semana, cada día, vamos a buscar una oportunidad para hacer una cosa extra. Solo una. Algo que requiera pensar, que nos haga adelantarnos a una necesidad, que agregue valor y, esto es muy importante, hacerlo con buena actitud y sin contárselo a nadie. No se trata de buscar reconocimiento, para nada. Se trata de formar el carácter. A ver, veamos cómo se ve esto en la práctica. Empecemos por el lugar más común para todos nosotros, el hogar. Imaginen esto. La tarea es lavar los platos. Cumplir la orden es, lavarlos y ya. Pero la milla extra es ver la necesidad más grande, que es tener una cocina limpia. Eso implica no solo lavar los platos, sino también secar el fregadero, limpiar la encimera, dejar todo ordenado. Se pasa de la tarea a la solución completa. Ahora, llevemos este mismo principio a un entorno profesional o académico, donde las expectativas suelen estar muy claras. Aquí, lo que se pide es entregar el informe o la tarea a tiempo. La milla extra sería revisar la ortografía una vez más, mejorar el formato para que sea más fácil de leer, quizá añadir un gráfico útil o un pequeño resumen ejecutivo. Es entregar algo que no solo está completo, sino que es excelente. Y por último, pensemos en el servicio a los demás, ya sea en un grupo comunitario, una iglesia o cualquier actividad de voluntariado. Cumplir es llegar justo a la hora del turno asignado. La milla extra es llegar 10 minutos antes para ayudar a organizar todo, preguntar si alguien necesita una mano o simplemente preparar el ambiente para que las cosas fluyan mejor. Se trata de pensar en el éxito del equipo, no solo en cumplir con la parte individual. Todos estos ejemplos nos llevan a la reflexión más profunda de esta parábola, una distinción que, de verdad, lo cambia todo. La diferencia entre seguir la letra y entender el espíritu. Esto lo resume absolutamente todo. Juan obedeció la instrucción precisa.
la letra de la ley, por así decirlo. Pero Rogelio captó la intención, el propósito, el espíritu detrás de la petición. Entendió el porqué. Y esta idea está perfectamente encapsulada en este verso. Cumplir reglas solo por cumplirlas puede ser algo vacío, sin vida, pero cuando entendemos el corazón detrás de la regla, nuestras acciones cobran un significado y un poder completamente nuevos. Sinceramente, no creo que haya una forma más clara y poderosa de decirlo. Esta frase es el resumen perfecto. Uno simplemente completó una tarea. El otro resolvió un problema y satisfizo una necesidad real. Y para cerrar, vale la pena quedarnos con este pensamiento. Caminar la milla extra no es una competencia para ser mejor que los demás. Es un proceso de entrenamiento personal. Es la forma en que una persona se prepara, desarrolla sus capacidades y demuestra que está lista para el siguiente nivel de responsabilidad. Así que la pregunta final con la que nos quedamos es, ¿estamos siguiendo la letra o estamos buscando entender el espíritu? ¿Qué opinan al respecto? Interesante el video, no lo había terminado de leer, por eso no quería que saliera tampoco en el video, en la grabación. Pero como les digo, a mí también me expandió en muchos aspectos y incluso me dio mucha paz también esta enseñanza y verlo desde otra perspectiva en muchos entornos, porque la mía extra, creo que para mí el mayor aprendizaje que yo le puedo decir es, la mía extra también da un resultado, da un fruto y ese fruto es visible. O sea, mi deseo para ustedes es que esos frutos se hagan visibles, que al tiempo oportuno ustedes puedan ver esos frutos en su vida y en todo lo que hagan, en su comunidad, en su trabajo, en sus negocios, en la universidad, en cada cosa que lo hagan. No hay esfuerzo sin recompensa. Definitivamente no lo hay. Si hay alguien quiere agregar algo más, si no terminamos orando porque ya les quité media hora. No, todo bien, Rita, gracias por esa reflexión del final, la verdad muy bonita, muy bonito estuvo el video porque muchas veces nos pasa, ¿verdad? Que hacemos las cosas a medias y no por tal vez por querer hacerlo intencionalmente, sino como que como que hay algo que siempre nos mueve y dejamos las cosas como a la mitad y qué bonito pues volver a recordarnos a través de ese video y esta enseñanza que pues hay que ser fiel en lo poco, sino cómo vamos a recibir a manos llenas en un futuro bendiciones grandes si no somos pues fiel en las bendiciones que tenemos ahorita, ¿verdad? Y si queremos más, pues tenemos que seguir teniendo fe como bien decía mi abuelita, si te ponen a barrer, pues sé el mejor persona para barrer, no importa el puesto, no importa lo que hagas, sino es hacer las cosas bien hechas y no porque a veces hay personas que te dicen, ay, es que de plano esta chava quiere ganarse el puesto de no sé qué o saber qué, o hasta piensan mal, pero no es eso, sino porque nos han enseñado a hacer las cosas bien. Como también me decía un maestro en el colegio, me decía, bueno, más bien le decía a mi amigo, porque era varón, no vas a medio embarazar a tu esposa, no vas a medio a atenderla, o sea, todo tiene que ser bien hecho o mejor no hagas nada. Y la verdad que qué bonito, a mí me gustó mucho esto, porque creo que Dios me dijo así como que, Carly, por favor. O sea, acabas de decir una expresión que la escuchaba yo en entrenamientos de ventas. También los líderes decían eso a los hombres, es cierto. Eso es cierto, nadie está medio vivo, o sea, nadie está medio enterrado, ¿verdad? Sí, también. Muy bien, oremos, les parece, ahí solo les voy a pedir tiempo nuevamente a... ¿Tienen aquí unos? Están así, sí, aquí están. A Javier y a Adrián, si se pueden quedar unos minutos más, por favor, después de la reunión. Padre, te doy las gracias, Señor, por este espacio de tiempo que nos das de poder estar reunidos.
Señor, nuestro deseo, nuestra voluntad, ahora que lo hemos visto de una forma diferente, Señor, es dar la mía extra para ti, hacerlo con excelencia, Señor, así como dijo tal vez Carlin, Señor, que a veces sentimos que lo puedo traducir desde esta manera, en el que tal vez el ajetreo de la vida, las muchas situaciones, todo lo que tenemos que hacer, el afán de cada día, Señor, nos cae encima como un peso, y un peso muy difícil a veces de llevar, que sentimos que pesa mucho, o es una carga que estamos llevando de una forma innecesaria, Señor. Te pido que nos puedas ayudar, Dios, para que también seamos sabios, que también seamos productivos, mi Dios, que no solo nos mantengamos ocupados por estar ocupados, sino que estemos verdaderamente productivos, con un enfoque que sean nuestros pilares, Señor. Tú como principal eje en nuestra vida, tomando el control, nuestra familia, Señor. Los que tal vez ahora a nivel de iglesia, ya después de este proceso de academia, van a pasar también por un discipulado, Señor. Y luego también, Señor, enfocarnos en nuestros proyectos, que tengamos un enfoque de cada cosa en su lugar, no hacerlo todo a la vez a nivel de multitasking, Señor, que el afán de la vida no nos lleve a estar de esta manera sobrecargados, sino que con un enfoque, Señor, aún si que sea un paso a la vez, pero ese paso a la vez sí también podamos dar la mía extra, como corresponde, como lo hemos aprendido, con excelencia, con enfoque en el servicio, haciendo las cosas para ti. Señor, cúbrenos, cubre nuestro corazón, cubre nuestra vida, Señor, te lo ruego. Y Dios, y a todos los que están aquí conectados, que como se dijo en Filipenses, como se leyó en Filipenses capítulo 2, líbranos de cualquier obra de maldad, líbranos de hacer el mal, líbranos de ser personas quejumbrosas, de que solo piensan o maquinan estrategias para hacer el mal. Señor, queremos dar frutos de bien como hijos tuyos, que brillemos por nuestro buen comportamiento, como lo decía esta versión, que como hijos e hijas tuyas demos este brillo, que brillemos con luz propia, ser luz en las tinieblas, Señor, a raíz de nuestro buen comportamiento. Frutos de justicia, ser árboles de justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Frutos que sean notables, abundantes, prósperos, que seamos ejes multiplicadores, Señor, en nuestro liderazgo, que así como tú nos lo dijiste, ejemplo os he dado. Señor, te pedimos que así también nosotros podamos tomar este ejemplo y multiplicarnos en alguien más. Señor, y que así como tenemos pastores, a nuestros líderes que han caminado por un proceso, un trayecto todavía mayor que nosotros, Señor, que podamos tener este ejemplo de ellos para poder caminar, Señor, de una forma recta, en integridad, aun cuando nadie nos está viendo. Te damos las gracias por este espacio de tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, es que Dios los bendiga. Gracias, feliz noche. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones, feliz noche. No se me vayan Javier y Adrián. Gracias. Aquí andamos. Vamos a ver, Margie, Richard, gracias por conectarse. Bye, bye. Richard, Margie. A ver, ¿qué pasa si los quito? Bueno, ahí estamos. Creo que ya no hay problema. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va su inicio de año? Bien, gracias. Gracias a Dios, todo bien. Ya aquí en la universidad. A eso cabalísimo a preguntar si estaba en la universidad y Javier también, ¿verdad? Este semestre. Sí, ya empecé.
en enero. ¿Y qué tal se ha sentido el inicio de la universidad? Ahorita, por ahora normal, porque no he hecho mucho, pero ¿Qué carrera decidiste? ingeniería Sí, civil. no. Ah, wow, arquitecto e ingeniero civil, mano. Eso sí está buena para armar una Sí. residencial, mano. Ya, ya los veo. Ah, no, no te hemos contado entonces. No, 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 no. es que ¿Tienes tiempo? Sí, yo sí, ustedes ahorita, yo No, sí, les es escucho. que yo cuando estaba escogiendo carrera, me metí a una carrera que se llamaba química farmacéutica, Ajá. después de seguir diseño gráfico. O Ah, sea, nada que ver, pero por opciones y gustos, más que todo me había gustado esa carrera. ujú, Entonces yo seguí un semestre. Al semestre yo no sentía que, como que me gustara mucho, como que me agradara, lo sentía muy pesado porque eran números y, y en ese proceso yo estaba como muy indeciso si cambiarme de carrera, pero no sabía qué carrera, ¿verdad? Porque me había costado ya desde el principio escoger. Entonces, fíjate que como yo me sentía mal por eso y por otras cosas como que yo pensaba mucho, se me estaban juntando en, en, en la cabeza. Le pedí a Dios así orando, le dije que me dijera Él en qué carrera le podía servir yo mejor ujú, y, y acercarme más a Él y servir a los demás. Y a los días es que no me acuerdo si fue en Sancha o Hechos, pero yo creo que fue en Sancha. Fuimos en Sancha con mi mamá y con mi tía y ujú. llegó un líder, esto terminando pandemia, o sea, ya empezando la normalidad otra vez. Ajá. Entonces, llegamos a la iglesia y todo, y llegó el líder de mi mamá que no se habían hablado por lo mismo de la pandemia, ya ni contacto tenían y llegó a saludar. Entonces, después de saludar, como que se fue y nosotros poniendo atención a lo que estaba pasando en la iglesia y regresó y atrás, como bajó las gradas otra vez porque estaba subiendo. Y nos habló a Javier y a mí, nos puso la mano en la espalda y nos dijo, hola, ¿cómo están? Y nosotros así bien extrañados, "Ah, bien, gracias. Y solo se nos quedó viendo. Y en mi oración yo le había pedido a Dios que me dijera la carrera sin, sin indirectas o señales porque yo no las entendía. Yo se lo había pedido así literalmente. Entonces, cuando llegó el líder de mi mamá, solo nos dijo, yo en ustedes veo a un arquitecto y a un ingeniero. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Y yo como que no caché en ese momento, como que lo tuve que procesarlo. Yo dije, Ingeniero y arquitecto son carreras, ¿verdad?" Y ya me emocioné. Y sí, muchas gracias, le dijimos. Y en algo así como, y en ustedes veo un nombre, Chinchilla Asociados, nos dijo. Ajá, fíjate. Entonces ya nosotros emocionados y todo. Y yo, y se fue a su lugar. Ujú. Ya ni me acuerdo bien, ya lo tengo como un poquito nublado el recuerdo. Pero hablando después con mi mamá, que le contamos qué nos llegó a decir y todo. A los días siguientes del evento, yo le dije a mi mamá, pero ¿será que yo soy el arquitecto o el ingeniero? Porque tenía sentido de que yo fuera el arquitecto, Ajá. pero para asegurar, mi mamá dijo, vamos a preguntarle a ver si sabe. Entonces, el siguiente día le preguntamos porque lo encontramos y él nos dijo que no sabía y nos explicó más o menos cómo funcionaban las visiones, Ujú, que él dijo que lo que Dios le mostraba era como escenas de alguna película, pero que no le muestra todo, solo sabe como momentos, y en ese momento como que le cayó, y dijo, ya vi, tú sos el arquitecto, me dijo a mí, tú sos el ingeniero, le dijo a Javier.
Entonces ahí ya nos dio la palabra, nos dijo que íbamos a hacer así como, pues que nos iba a ir bien, que Dios iba a estar en el proceso, que no iba a ser un proceso fácil, pero que eso era. Entonces yo ya emocionado ya al siguiente año, porque ya no estudié el otro semestre de la carrera por lo mismo, que ya tenía la Ujú. seguridad, ya empecé arquitectura y ahorita Javier, gracias a Dios, ya está empezando su primer año de ingeniería. Qué Ajá, maravilloso es Dios. sí. Veía como flashes de una película y no dijo nunca cuál. Yo, nunca te dijo cuál. No, 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 o sea, él refiriéndose a que La, miraba, la forma de la visión. Es que, ajá, ¿sabes por qué te lo digo? La primera vez que ustedes llegaron, lo que yo vi en una visión y que yo lo tengo tan bien marcado, que te dije, es un arquitecto como Moisés. ajá, Porque lo que yo estaba viendo en la visión, sí era como flashes de esa película de Moisés cuando estaba en Egipto, que tenía como, creo que era un plan en la mano. Entonces, en lugar de haber visto a Moisés, lo que te vi era un plan en la mano. Tenías planes de un arquitecto en la mano, pero era como esa relación de los eventos, o sea, era ujú. esa escena de Moisés en esa película, pero al que le estaba viendo la cara eras tú como arquitecto. Esa era la visión para mí. Ah, qué bonito, qué bonito. Eso está bonito saberlo, me gusta. Gracias. Sí, sí, o sea, eh, pues es que el tema de las visiones es tan amplio. Miren, de verdad, a veces es como, ay, sí, ver como flashes, como si fuera de una película, como que cuando ven que hay un polarizado, como si fuera un cristal polarizado y sabes que al otro lado hay algo, o sea, no lo puedo negar, hay algo. Y en algunas otras veces es como tan real. Ayer que fue el primer discipulado con nuestros líderes, en realidad no nos habíamos podido reunir por diferentes razones y me quedé hablando al final con él de un tema muy importante y yo le digo, mira, antes de orar, antes de hablar, le digo, yo quiero que lo que vayamos a hablar, lo que salga de nuestras bocas, esté protegido, o sea, esté protegido y que cuando uno habla y son temas a veces delicados y sobre todo cuando son espirituales, le digo yo, he tenido esta experiencia de que las palabras quedan en el aire y cualquier espíritu se las lleva. ¿Y por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice Daniel, que había un espíritu, que una potestad dice que detenía que las oraciones llegaran al trono de Dios, pero que había sido escuchado desde la primera vez, pero había una potestad que impedía, estaba en el aire. Entonces ese es el principio de que hay espíritus que se pueden robar y la palabra. Entonces yo le digo, podemos orar y oramos. En mi mente estaba esto como que, porque yo lo dije, que estemos como cubiertos. Y mientras estábamos hablando, no sé qué fue, que lo voy viendo a él, lo veo al lado derecho, a la izquierda, eso fue, no fue una visión, pero había como un campo magnético, o sea, es alrededor de él, atrás, que pasaba atrás y como que se extendía hacia nuestro astroborde. Yo no le dije porque no quería como cortar ese momento de lo que él estaba hablando, para no desviarlo, pero yo lo estaba viendo, o sea, era como, lo veía él, lo veía, desviaba así mi mirada periférica a los dos lados, a su lado derecho y a la izquierda, y había un campo magnético que estaba alrededor de él, o sea, de él en torno a nuestra conversación, ¿verdad? Y yo decía, me maravilla, o sea, me deja maravillada. Pero antes de contarle esto a ustedes, en este sentido, bien, desde el año pasado, a decir verdad, y todavía que probablemente que desde octubre hay mucha gente de nuestra red que ha estado orando también, o sea, por el grupo, por ustedes. Tengo discípulos, Richard, que es maestro auxiliar, es discípulo mío. Hay otras dos personas que son discípulas que por nombre han estado también orando por ustedes, por los miembros del grupo y por ustedes por nombre. Y ha sido de ese tiempo a la fecha.
Y yo le decía a Karen, le digo, veo algo diferente en ti y en los hermanos Chinchilla, lo he visto tan puntual. O sea, miren, yo tengo aquí, les voy a dar vuelta porque ocupo esto para mis reuniones en el trabajo, porque estoy en un área como, no sé si lo voy a tratar de apagar. Tengo un aro de luz chiquito. Entonces, cuando se enciende, ¿verdad? Obviamente todo esto se ilumina. Entonces, porque estoy armando mi espacio como de oficina, entonces, y en este espacio es como si hay un bloqueo de luz, pero es el mejor espacio para tener como un espacio de oficina. Y yo le digo, veo como un aro de luz que los rodea a ustedes tres, pero es literal, ustedes como si fuera una defensa, le digo, pero es un como algo oblicuo que tiene esta forma y que los rodea. Le digo, y sin temor a equivocarme, eso no solamente implica seguridad de parte de Dios y protección, sino que también eso tiene que ver con su condición interna, directamente con que Dios ve la condición de sus corazones. Dios ve cómo están ustedes en su interior. O sea, no tiene nada que ver con esto del el aura, ¿verdad? Y no sé qué, no es nada de eso de lo que yo les estoy hablando. Es justamente en esta protección espiritual que Dios nos da y que tiene un especial cuidado para cada uno de ustedes dos. Y se lo dije a Karen y le digo, he visto eso y Dios me lo ha mostrado y hemos orado por ovejas sanas, por que haya también una separación. Lo que dije hoy, miren, yo he sido probada en obediencia como no tienen una idea. O sea, de cuando yo he dicho así esa expresión de qué loco esto que Dios ha hecho y que me ha pedido, y es como, ¿cómo quieres que yo haga esto? Pero si tú me dices, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Creo que yo estaba contando en el grupo acerca de una amiga mía que me fue a traer una cama, donde una amiga que era profeta, y era como una cosa de Dios probó su obediencia y para mí escuchar la voz de Dios y yo decirles, yo no tengo duda y sé muy bien cuando Dios me habla. Y lo he aprendido de diferentes maneras y para mí es un privilegio nada más decir eso. Es un privilegio y una responsabilidad de cuando uno da una palabra saber que uno no está fermentando, no está contaminando la palabra con lo que uno puede tener en su corazón o en su alma, sino que solamente es un mensajero que viene el mensaje de parte de Dios y uno lo da. O sea, yo sé que hemos tenido como un par de semanas, bastantes, ¿verdad? Como de intermitencia y han tenido realmente mucho peso y significado. Y lo último que ha sido para mí es un tema de obediencia radical que sí me ha dolido mucho, mucho, mucho. Pero ha sido a nivel de obediencia, más allá de decisiones en lo natural, han cumplido una decisión sobrenatural, ¿verdad? Se los digo a ustedes en primer lugar, porque ustedes también los considero mis ovejas y les tengo muchísimo cariño. Y le iba a decir también a su mamá, ¿verdad? Pero se los comenté también en el día del convivio, de que en ese lugar, en la pizzería, íbamos a hacer el grupo. O sea, en obediencia, sí, ni siquiera la llamaría radical, sino una obediencia que sí me provocó dolor, pero que le dije, lo voy a hacer si tú me lo dices. Y que no fue tomada en una semana, no fue tomada en 5 días. Y que ha tenido una concesión también con mis líderes, que lo hemos hablado. O sea, sí nos vamos a mudar también ya no va a ser grupo en Casa Alfarero. Siento que también, o sea, Dios me hizo una poda y en esa poda sacudió, ¿verdad? Mucho acerca del grupo. O sea, vamos a empezar el grupo el sábado 7 de forma presencial, 4 de la tarde ahí en la pizzería, pero sí quería hablarlo también con ustedes porque primero que hay, no creo que haya llegado tanto a ustedes, pero sí probablemente en los días siguientes lo vayan a escuchar, que hay mucho rumor alrededor de alguien dijo, el otro dijo, y no sé qué, no sé cuándo, o sea, como le he dicho, o sea, hoy me conecté tarde porque estaba hablando también con Pamela, espero que llegue el sábado, y le digo, mira, y a Karin le dije lo mismo, le digo, mira, me ha costado tanto mi vida como para que yo pueda hacer boca floja. O sea, como para que yo tenga que andar ahí siendo fácil
del hablado, de hablar por hablar. O sea, primero lo digo humanamente y segundo porque hay un principio bíblico acerca de eso, el chisme que la lengua mata y igual envenena. Entonces, soy muy contra en eso. Mi deseo hoy es que sí, lo digo no por hacer un cierre, sino porque siento decirlo de verdad. O sea, para mí durante el 2025 ustedes han sido una bendición en mi vida, de muy, muy grande bendición. O sea, que sí, hasta el momento, de verdad. O sea, se los digo, Dios me ha permitido orar por ustedes, tener este privilegio de lo que Dios me ha mostrado y decírselos también a ustedes. Es precisamente eso, ha sido un privilegio para mí de parte de Dios haberles dado una palabra y que miren, las ovejas y los discípulos son del Señor. Uno solamente es esa parte de acompañamiento como líder, ¿verdad? Y que ustedes también tienen esta libertad de estar donde quisieran estar, donde ustedes se sienten edificados, donde tengan paz, donde se sientan ministrados, donde pueden recibir palabra de Dios. Ustedes tienen la libertad de poder estar, definitivamente. Pero si ustedes igual me permitieran el 2026, ¿verdad? También darles ese acompañamiento, siempre orar por ustedes, acompañarlos, verlos en su crecimiento, para mí va a ser la bendición nuevamente enorme y un enorme privilegio también de acompañarlos en este 2026, ¿verdad? Entonces, que vamos a empezar menos personas, probablemente sí, pero justamente como me dijo alguien, todo ha sido necesario para que la obra de Dios ahora sí se cumpla como debería de haber sido desde el inicio. Es lo que también quería yo decírselos a ustedes, ¿verdad? Gracias. Gracias, Rita. Gracias por tu tiempo, por tus palabras tan bonitas, por lo que Dios manda a través de ti para nosotros. Y muchas gracias por también informarnos de todo. Este, Primero Dios, sea un año bendecido, ¿verdad? Y que podamos, como tú decís, crecer juntos, tanto tú en tu liderazgo como nosotros aprendiendo de ti, lo que Dios quiere decir a través de ti, lo que nos quiere enseñar el suyo, ¿va? Que, eh, que pueda prosperar lo que tú estés emprendiendo a su lado y que nosotros podamos también aprender de esa obediencia y que siga siendo palabra viva la que manda Jesús para acá. Amén. Gracias. Gracias, Rita. Ahí vamos a seguir entonces contigo, que seas nuestra líder. Gracias por todo por cuando oras por nosotros, porque cuando pensás en nosotros, gracias por toda la palabra que nos has dado y por ser nuestra líder y estamos muy agradecidos de tenerte a ti como líder y que Dios te use. Amén. Pues digo, más el privilegio es el mío. Y miren, yo les puedo decir así como dice el pastor, uno se alegra a ver cuando las ovejas le dan palabra, dice él. Y, o sea, yo me alegro y hasta, o sea, me alegro con llanto de ver los milagros que pasan y es como, solo pudo haber sido Dios, o sea, qué maravilloso, solo pudo haber sido Dios. Imagínense esto del el hecho de estar estudiando es un cumplimiento de una palabra y bendito sea Dios por lo que también por escuchar la voz de Dios y por seguirla, porque cualquiera puede haber dicho, no, yo voy a estudiar otra cosa, lo que sea, a mí se me antoja, ¿verdad? Más no lo hicieron, o sea, también fueron obedientes a esa palabra, ¿verdad? Entonces, pero bien, oremos antes de terminar esta reunión, ¿verdad? No está, nada está siendo grabado, solamente era muy íntimo el espacio entre nosotros. Padre, te doy las gracias, Señor, por este momento de poder hablar, Señor, de poder estar en comunión en estos minutos, mi Dios, con Adrián, con Javier. Señor, como lo he dicho, para mí es un enorme privilegio, una enorme bendición, Señor, de poder acompañarlos, no solo en el 2025, sino también en este año.
Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, de poder ser una persona, un líder que te represente, un líder como Jesús. Señor, que pueda moldear también un carácter afable, Señor, firme, con autoridad espiritual, Señor, también con palabra. Señor, gracias porque también ellos, Señor, dentro de su forma, de su sentido, la personalidad, la configuración que tú has puesto en cada uno, Señor, han escuchado tu voz, te escuchan, reconocen cuando tú les hablas. Señor, gracias, bendice sus estudios, bendice sus carreras. Señor, en el nombre de Jesús te pido que pongas delante de ellos compañeros que puedan ser también buena mancuerna de estudio, Señor, hagan buen equipo de estudio, nadie, Señor, que se les atraviese para distraerlos, para corromper su camino, que estén siempre enfocados. Padre, si una de las cosas que yo puedo decir viviendo en Guatemala y las primeras cosas que significó para mí escuchar tu voz, fue prepararme en un examen, Señor, que para mí se volvió cierto lo que para otros es broma. Que estamos haciendo el examen, tú y el Espíritu Santo, para mí fue tan real estar ahí, Señor, que sea también para ellos así de real. Señor, no importa la hora en la que estén trabajando en sus proyectos, en sus tareas, actividades, estudiar para exámenes. Señor, que tú los puedas acompañar y de la misma manera, Señor, que hayan catedráticos. Yo no te pido por catedráticos que sean buena onda, sino tampoco que sean severos, Señor, sino que sean honestos en su trabajo, que sean claros, que sí les puedan enseñar, que respeten y honren el trabajo que entregan como alumnos, que valoran ese esfuerzo, Señor, y que también los puedan guiar. Señor, yo he valorado tener catedráticos que me han dejado perlas, perlas que me han servido a mí para crecer como profesional, como persona. Señor, y es lo mismo que yo busco replicar también en mis alumnos y que sea lo mismo que encuentren catedráticos, Señor, también que les dejen perlas en las que ellos pueden crecer como persona, como profesional. Señor, y que mantengan esa excelencia, así como son ahorita, Señor, en toda su carrera, en todo, desde el inicio hasta el cierre, cuando estén en sus trabajos ya de graduación, hasta que culminen su graduación y que puedas dar también la vida y el espacio para poder verlos graduados. Bendice a sus papás en sus actividades, en todo lo que hacen. Señor, gracias, gracias. Y que no les falte el pan sobre la mesa, que tengan hasta para poder compartir a otros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, amigos. Amén y amén. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias, que Dios los bendiga. O sea, ahí les mando la invitación. Yo voy a cerrar ese grupo, voy a abrir otro, así que los voy a agregar a otro. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues feliz Ahí noche, estaremos saludos a su... pendientes. Feliz Gracias. noche. Adiós. Bendiciones, Rita. Sí. Adiós. Gracias.